son bendecidas y que lo que Dios va a hacer en este lugar también lo hará con ellos en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Después de los evangelios, el libro de Romanos capítulo 8. Y le he titulado esta enseñanza para los que quieren tomar apuntes. Es importante que usted vuelva y retome la enseñanza en semana. Yo siempre procuro escuchar lo que Dios me dice el domingo, repetirlo en semana, porque somos olvidadizos, ¿verdad? Porque rápidamente se va lo que Dios nos dice. Y más cuando es palabra de bendición, cuando son promesas, tiene uno que tenerlas claras. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 16. Y le he titulado a esta enseñanza, ¿por qué es tan difícil que Dios me bendiga? Vuelvo y repito, ¿por qué es tan difícil que Dios me bendiga? Y muchos en su pensamiento, en su caminar o en su fe, en su carrera de la fe, ¿lo han experimentado alguna vez o no? Que es tan difícil escuchar a Dios, es tan difícil tener relación con Dios, cuánto más difícil es ser bendecidos de parte de Dios. Llevamos tiempo clamando por las mismas cosas, llevamos tiempo clamando por las mismas personas, por las mismas necesidades, y a veces parece que Dios o se tardara o simplemente no me escuchara. ¿Alguno le ha pasado alguna vez eso? ¿Se ha sentido olvidado de parte de Dios? ¿O alguna situación, experiencia dolorosa te ha hecho creer o sentir que Dios se ha olvidado de ti? ¿Que por qué es tan difícil para Él que nos responda como quizás nosotros quisiéramos? Y hoy vamos a descubrir a través de la enseñanza, a través de esa palabra, por qué se hace tan difícil recibir la bendición de Dios. Ya estamos allí en Romanos capítulo 8 versículo 16. Dice el Señor así: el Espíritu mismo, recuerden que Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios, y el Espíritu con E minúscula es nuestro Espíritu. Entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, o sea, diga, en mí, ha de manifestarse. Amén. Diga conmigo, heredad. Vamos a descubrir esta mañana por qué es tan difícil acceder a la heredad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hijos hay aquí presentes? ¿3, 4 hijos? Dice el Señor, herederos en Dios y coherederos con Cristo. Y aquí hay dos palabras que aparentemente suenan igual, pero tienen una diferencia. Amén. Heredad quiere decir que está todo a título personal. Dios, como Padre, nos dio a nosotros una heredad. Y dice coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir coherederos? Quiere decir que la heredad del Padre es compartida ¿con quién? Con Jesús. Y depende de nuestro Señor Jesucristo esa heredad. Amén. ¿Queda claro un momentico eso allí? Y quiero que presten atención a lo siguiente. Cuando una persona natural, por anuncio de un abogado, por anuncio de una persona, de un notario, le hacen saber, por ejemplo, Jolimar, un familiar murió, pero tú nunca te diste cuenta que en su testamento había dejado algo para ti, ¿verdad? ¿Qué hace el abogado o el notario? Tiene una obligación de comunicarse ¿con quién? Con Olimar, y hacerle saber que su padre, su hermano o un familiar dejó en la heredad, en el testamento, algo para él. ¿Qué siente uno cuando se da cuenta que eso ha pasado? ¿Felicidad o no? Y más si el familiar tenía, porque si no tenía, ¿qué me puede haber dejado? Entonces, al sentir que yo soy digno de una heredad,
yo recibo rápidamente un impacto en mi vida, ¿una heredad podría cambiar la vida por completo? Claro. ¿Unos cuantos millones naturales podría cambiarnos la vida? Claro. ¿Podría sacarnos o cambiar el destino de lo que estamos viviendo? Obvio. Porque usted puede ser, que usted reciba una cierta inversión, una cierta ganancia de lo que su familiar le dejó, y eso usted lo pone a producir, lo pone a trabajar, y eso automáticamente le va a dar a usted ¿qué? Una estabilidad económica para el resto de su vida. Entonces, una heredad sí cambia la vida. Amén. Díganle a la persona que tiene a su lado, una heredad cambiaría mi vida. ¿Cuántos desearían que sean llamados por un abogado o un notario y los sorprenda así? Yo lo desearía con todo mi corazón. Ahora, al hacer paréntesis en lo que le llamamos nosotros heredad o fortuna, debemos tener en cuenta que el abogado que nos hace llamar a nosotros para mostrarnos el derecho a lo que nosotros tenemos, las cláusulas o todo lo que hace parte en esa heredad, pues es voluntario que usted lo reciba o no lo reciba, ¿sí? Pero usted tiene que presentarse ante el abogado y colocar su firma. Tengo conocimiento de la heredad que me ha sido dada. Yo creo que ninguna persona diría, no, yo de verdad no la necesito, la llevaré a algún lugar o quédese con ella, abogado. Yo se la paso a usted. O sea, ¿en qué cabeza cabería esto? No. Así usted tenga además, usted decide recibirla y hacerse responsable de esa heredad. Amén. Entonces el abogado te está leyendo, Olimar, los derechos y te dice, tu familiar en todas las posesiones que dejó, franquicias, inversiones, amén. Y cuando le empiezan a hablar a uno no solamente de unos millones, sino que hay franquicias, inversiones, ¿sí? Que hay, ¿cómo es lo que le llaman a eso cuando uno está invirtiendo en una empresa? Acciones. Uno empieza a entender de que la heredad no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque ya el abogado está hablando con términos importantísimos. Y si por ejemplo te dice a ti, Olimar, te dejé en el tratado o en el testamento te dicen, te dejé el 50% de las acciones con Coca-Cola, ejemplo. ¿Se sabe cuánto equivaldría el 50% de las acciones de Coca-Cola? Es un platal, porque es una de las empresas mundiales más apoderadas o más llenas de riquezas, mundiales. O sea que quien invierte en Coca-Cola como accionista, todos los años está multiplicando su dinero. Eso es lo que se le llaman las acciones. Pero entonces, Olimar, tienes el 50% de las acciones en Coca-Cola. Como tú no eres inversionista, ni accionista, ni tienes la capacidad, ¿qué piensas hacer con ese 50%? Lo primero que haría un ser humano natural que no tiene la capacidad, ¿sí? Sería pedir el dinero que está invertido y gastárselo. ¿Por qué? Porque así a usted le entreguen ese 50% en inversiones o en acciones, usted no estaba preparado para entender qué hacer con eso. Entonces, un hombre o una mujer natural lo que va a hacer es, no, yo necesito la plata. ¿Usted alguna vez se ha metido en una rifa? Y usted no le pregunta al que está rifando, usted dice, ay, bueno, y si no quiero el carro, ¿me darían el dinero? ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Por qué? Porque uno que gana con una camioneta último modelo, después ¿cómo la va a tanquear y con qué la va a arreglar? Entonces, no, ¿usted no me daría el dinero? ¿Por qué? Porque uno piensa todo en el hoy, en cómo usted va, no multiplicar o invertir, sino usted cómo va a gastar lo que en la heredad le entregaron. Amén. Entonces, todo esto lo hablo como una introducción para entender que la heredad de Dios y ser coherederos en Cristo Jesús no es que usted reciba la bendición y la gaste. No es que usted tome lo que Dios le dio y no invierta o no haga lo que Dios le mandó a hacer con lo que le ha entregado. Y eso es uno de los problemas gravísimos, que al pedirle a Dios, dice su misma palabra, pedís y pedís mal. Porque si piden es para sus propios deleites. Amén. Entonces, si hay una heredad, un testamento firmado por el Padre en los cielos, amén, y hay un abogado que nos hace entrega a nosotros de esa heredad, no quiere decir que yo puedo tomar la heredad como yo quiera, ni hacer de la heredad lo que yo desee. Hay unas cláusulas en el testamento. Amén. Hay unas condiciones para yo poder acceder a esa heredad. Entonces, aquí es donde muchos cristianos patinan en busca de la bendición de Dios y prefieren estar en la esclavitud
haciendo las cosas a su manera que estar descansados en el Señor a la manera de Dios. Amén. Como Dios no habla tan rápido, como Dios no responde tan rápido, entonces muchas veces usted y yo le ayudamos a Dios. ¿Sí o no? Pastor, pero es que el que no trabaja pues no come. Es cierto. Pero si usted le da el primer lugar a Dios, Dios no solamente le va a dar a usted la bendición, le va a dar abundancia y sobreabundancia. Usted y yo solamente podríamos conseguir a diario lo que le llamamos la bendición, ¿sí? Los cuantos pesos que nos levantamos a diario para poder proveer o sostener nuestras vidas, eso se le llama la bendición. Usted todos los días le dice al Padre, gracias por bendecirme, gracias por el trabajo, gracias por la empresa, eso se llama bendición. Pero si tú te quedas en esa bendición, te estás perdiendo ¿de qué? De la abundancia y la sobreabundancia que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, para poder entender lo que Dios quiere tocar hoy en nuestro corazón a través de lo que Él quiere darnos y quiere enseñarnos, es saber de que esa heredad hay unas condiciones. No se le da al más bueno ni al más malo. La Biblia dice que el hecho de nosotros ser hijos de Dios, ya somos herederos. Amén. Eso es una muy buena noticia, ¿o no? No es el que se porte bien, el que se porte mal, no. Cuando hay una heredad, un testamento y alguien muere, en ningún momento se va a escribir el testamento. Le entregan a Arnulfo si al momento de yo morir se está portando bien. No. En una heredad o en un testamento eso no funciona. En un testamento tiene que estar claro, le entregan su parte a él. Haga lo que él quiera hacer, es su parte. O cuando muere una mamá o una abuela y la casa era patrimonio, ¿qué hacen los hijos? Entre todos vamos a vender la casa y a cada uno se le va a dar su parte. Pero ¿será que el que tomó la vocería o el liderazgo va a decir, no, pero es que Alexis no se está manejando bien, a él no le vamos a dar su parte? Por derecho legal y como está constituida la firma, a Alexis hay que darle su parte, ¿sí o no? Hay que darle su parte. Entonces no está hablando de mi naturaleza, no está hablando de mi obediencia, no está hablando si yo me lo merezco, no. Dios como papá nos dio una heredad a todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y dijo, con Cristo también somos coherederos, participaremos de lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, heredad es lo que Dios nos ha dado a nosotros como la salvación, amén, la eternidad, el volver a Dios y todas las promesas que son en el sí y en el amén. Pero en Jesucristo es todo lo que Él hace por nosotros a diario. Amén. Los sueños, las metas, los propósitos, los viajes, todo lo que yo haga depende de ¿quién? De Cristo Jesús. Pues Dios dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo sería hecho. Amén. Entonces, ¿sí entienden la diferencia? Heredad es todo lo que el Padre ya firmó y coherederos es lo que Jesús está dándonos todos los días a nosotros. Esa era la introducción para llevarlos ahora sí al destino donde el Señor nos quiere llevar. Si todo esto ya es mío y está establecido por ley y firmado por el dedo de Dios, ¿por qué entonces es tan difícil ser bendecidos? ¿Verdad? Porque si no hay en una condición como tal para yo recibir lo que ya Dios me dio, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil? O muchas veces, yo lo experimenté muchas veces y Dios muchas veces me reprendió, porque es muy triste y muy duro uno ver cómo los impíos prosperan, cómo el mundo y los pecadores prosperan y los hijos de Dios no prosperan. Cómo unos tan fácilmente alcanzan sus sueños, ¿sí? Y no están buscando a Dios, no están dependiendo de Dios, sino que fácilmente lo logran. Y a los hijos de Dios les cuesta. Y a los hijos de Dios es un proceso, a los hijos de Dios es un caminar en la fe hasta que lo van consiguiendo. ¿Lo hemos sentido así alguna vez o no? Yo lo experimenté muchas veces y yo decía, pero Dios, ¿por qué bendices a mi vecino de tal manera y a mí no me lo das? Porque a mí me toca rogarte y pedírtelo, sin entender esa parte. Amén.
sin poder comprender que lo que Dios hace por los demás o le ha dado a los demás son ellos. A cada uno en el mismo testamento nos ha dado nuestra parte. Amén. Si todo esto es de nosotros, ¿por qué se hace tan difícil? Lo puse en 3 partes. Primero, si yo no creo que soy su hijo y no pienso y actúo como Él quiere que yo lo haga, mi oración nunca estará alineada y se hará siempre difícil. Y aquí tiene que ver mucho la religiosidad en nuestro corazón. Una cosa es que en su oración usted busque a Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa es que usted rompa el velo que Jesucristo ya rompió y se acerque a Dios como un hijo y busque a Dios como a su papá. Porque Él no solamente es Dios hoy en el trono, Él es mi papá. Y cuando usted necesita algo, ¿a quién va? A su papá terrenal o a su mamá terrenal. ¿Sí o no? No importa la edad, no importa si usted ya trabaja, siempre los papás estarán para ser de bendición para con nosotros. ¿Lo vivimos o no lo vivimos? Un papá puede prestar dinero, un papá puede ayudarte con algo, una mamá puede ayudarte con algo. ¿Por qué? Porque es tu papá. Entonces imagínate que tú perdieras el apoyo de tus padres, que tú perdieras esa conexión con tus padres. Estarías a la deriva buscando quién te ayude por la desconexión de quién, de papá y de mamá. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, el cambio que yo tengo que hacer en mi relación y en mi chip, es que yo tengo un papá. Y usted como padre, levanten la mano los que son padres aquí. Usted como padre, cuando le va a dar algo a sus hijos, usted no piensa si se lo merece o no. Uno siempre piensa lo mejor para sus hijos. Uno se esfuerza, se esmera todos los días por darle lo mejor a los hijos, ¿sí o no? O sea que un papá nunca está pensando si su hijo se portó bien o no. Obvio, hay situaciones donde les enseñamos a los hijos a pagar un precio, donde la disciplina, la corrección les enseña también que no siempre se les puede decir sí a los hijos. Amén, por más que uno quiera. Entonces, esa es la primer puntuación clara que debe estar pasando en nuestro corazón. Es difícil recibir la bendición de Dios si yo no considero que Dios es mi papá y no me relaciono con Él conforme a esa alineación. Segundo, si no conozco cómo puedo reclamar mi heredad, no puedo lograr lo que Dios me ha dado. La pregunta es, ¿dónde está la heredad de los hijos de Dios? ¿Quién levanta la mano y me dice, pastor, la encuentro aquí? ¿Dónde está la heredad de los hijos de Dios? ¿La tiene el pastor? ¿La tiene la iglesia? ¿Quién tiene la heredad de los hijos de Dios? ¿Dónde? ¿En nosotros? No. ¿Dónde está la heredad de los hijos de Dios? ¿Sí? ¿Por qué están tan embolatados en recibir la bendición? Porque no saben dónde está la heredad. La palabra de Dios es la heredad de nosotros. Es el testamento que el dedo de Dios firmó por el Espíritu, y allí está todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Ay, pastor, yo lo sabía, lo tenía aquí en la punta de la lengua. Bueno, ahora se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Entonces, segundo punto, si no conozco cómo puedo reclamar lo que es mío. El abogado te llama, señor Arnulfo, ejemplo, ¿sí? Te llamamos de socios abogados X para darte conocimiento de que hay un testamento a tu nombre y queremos que te presentes a esta dirección porque queremos leerte el testamento. Diga conmigo, leer. Ahora, si usted no lee el testamento todos los días, usted no sabe lo que el Padre le ha dejado a usted. Amén. ¿Y dónde está el testamento? En la palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está todo lo que el dedo de Dios firmó para con nosotros. Y tercero,
Si no meditamos y revisamos en el testamento todos los días, ¿cómo sabremos lo que nos corresponde? ¿Ustedes saben qué significa el devocional? ¿Sí? Tiempo para Dios, primer tiempo en horas de la mañana, antes que darle el beso a su esposo, a su esposa, a sus hijos, está primeramente Dios. Y si yo tuviera una comunión y una verdadera relación con Dios, mi devocional sería lo más importante de todas las tareas en el transcurso del día. ¿Saben por qué? Porque al acercarme a Dios en la mañana y usted pedirle a Dios que le dé una palabra, es lo que te está entregando para ese día como bendición, como heredad. Y quiere decir que lo que te está diciendo en el devocional será la palabra rema para todas las tareas de tu día. Amén. Pero como nos cuesta tener relación con Dios, como el afán y la ansiedad nos absorbe el poquito tiempo que nos queda, pues Dios está pasando a un segundo plano. Porque es más fácil que con mis fuerzas yo pueda lograr lo que puedo proponerme, que lo que Dios ha dicho que va a hacer hoy conmigo. Amén. Entonces, si usted no medita y no lee el testamento todos los días, le va a costar mucho entender qué tiene Dios para usted y para mí. Ahora, ¿sabía usted que la lucha espiritual más fuerte en contra de los hijos de Dios es que no lean el testamento? Si usted quiere ver a Satanás, que no se ve, pero sí es palpable, visible en su manifestar, en su obrar, si usted quiere ver cuál es la batalla más grande, está en que los hijos de Dios no lean la Biblia durante el día. ¿Por qué? Porque es que el diablo conoce la Biblia. ¿Sabían ustedes esto? Más que usted y yo la conoce. Y como él la conoce, él sabe cuánta bendición, cuántas promesas y cuántas cosas de mucho valor y trascendentales están allí para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer siempre el reino de las tinieblas? Cuando usted intenta leer el testamento, lo va a entretener, le pone sueño, pereza, cansancio. Pastor, es que es tan difícil leer la Biblia, es que es una lucha. Pero si usted estuviera en la universidad o estuviera pagando una carrera, le tocaría leer libros hasta la madrugada, o hacer trabajos o cosas bastante de esfuerzo para poderse graduar. Y lo haríamos, ¿verdad? Pagaríamos el sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito y una meta. Y lo mismo debe pasar al caminar con Dios. Si Dios ya todo me lo dio en una heredad y con Cristo vengo a ser coheredero, ¿por qué yo no me acerco a leer el testamento todos los días? ¿Recuerdan ustedes las palabras que le dijo la serpiente siendo astuta a la mujer, a Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ese árbol. Diga conmigo, con que Dios. Esta palabra es una palabra que tiene mucho fundamento. Aunque se escucha fea en nuestro lenguaje, con que Dios os ha dicho, fue la palabra con más astucia usada en la Biblia para llevar al hombre y a la mujer al pecado. Entonces le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol, del fruto del árbol que está allí. Si no sabe Dios que el día que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos y serán como el mismo Dios. Cayeron redonditos ante esa frase. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Eva cayó tan redondita ante esa frase? No porque estaba sola, no que porque Adán no estaba con ella, como muchas predicas que sacan, no, es que Adán estaba cuidando a los animales, entonces ella estaba sola y por eso el diablo le habló a ella. Uno escuchó una cantidad de predicas allí. Porque la astucia que tiene Satanás, y sabe muy bien que su batalla no es contra nosotros, sino contra Dios,
¿sí? Él buscaba como fuera la manera de vengar su eliminación, el decreto, su condenación que había hecho Dios desde los cielos, ¿sí? ¿Y contra quién? Pues contra los mismos hijos, contra la misma creación de él. Entonces, como él era el ángel más hermoso, tenía el sello de la perfección, era el encargado de estar en el trono, se paseaba con los querubines, él conocía todo el plan de Dios. Amén. Conocía la voluntad de Dios. Y al ser desterrado de los cielos y a empezar la creación y a formarse todo lo que hoy le llamamos la tierra y generación en generación, pues él conoció también lo que Dios empezó a establecer a través de su plan y lo que se empezó a escribir. Entonces él sabe que el día que usted lea el testamento ya no va a intentar ser como Dios, sino que va a tener todo lo que Dios te ha prometido a ti. Es muy diferente, porque cuando yo no busco a Dios es porque creo que soy como Dios. No dependo de Él, no le busco a Él, no me deleito con Él. ¿Qué estoy sintiendo entonces? Que simplemente Dios no es tan importante para mí. Amén. Entonces, esa batalla espiritual tan sobrenatural que se enfrenta todos los días, que usted y yo no la vemos, la iglesia tiene que ser, tiene que ser revelada la palabra para que entiendan de que nos estamos perdiendo de muchas, pero muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Amén. Dios dice en su palabra que su palabra es un manjar. ¿A alguno le gusta aquí el manjar blanco? Manjar, ¿sí? O un plato bien servido, algo bien delicioso, se le llama manjar. Es un deleite. Pero ¿para cuántos leer la Biblia aquí es un deleite? No, se hace porque hay que hacerlo, porque es necesario hacerlo, porque hay que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Pero quien logra llegar al punto en que la Biblia se vuelve un deleite, como lo es el Instagram, el Facebook, como son las redes sociales, como son muchas cosas en las que nos deleitamos, ese día son abiertos nuestros ojos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, por causa de leer el testamento todos los días. Amén. Entonces son esas tres cosas que están bloqueando, que impiden y que se oponen todos los días en nosotros para no estar alineados con Dios y que no sea tan fácil que seamos bendecidos de parte de nuestro Señor. Cristo no solo es mi abogado que me defiende de todo lo que Satanás señala, condena contra mi vida, porque abogado tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Él no solamente trabaja como abogado para defenderme, su posición en el trono también es ser abogado y juez para darme todo lo que el Padre me ha dado a mí. ¿Recuerdan que al principio les hablé de un abogado? ¿Sí? Entonces yo no necesito ahora de un abogado terrenal. Yo tengo al abogado que está en el reino de los cielos llamado Jesucristo. Entonces miren el plan tan perfecto y cómo es de perfecto Dios, que Él dice, todo lo que yo tengo como padre se los doy ¿a quién? A todos mis hijos. Y son coherederos con mi hijo mayor. O sea que tú y yo tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo. Es mi hermano mayor. ¿Lo sabía o no lo sabía? Cuando yo me siento débil, cuando siento que alguien me ataca, yo le digo, te voy a llamar a mi hermano mayor, porque yo tengo quien me defienda. Amén. Entonces Dios Padre todo lo entrona en Él, lo cierra en Él. Dice, entonces la heredad ahora viene por causa de Jesucristo, pero Él firmará todos los días lo que tú y yo le pedimos por causa de nuestra fe en el Señor. O sea que como abogado en los cielos se firma todos los días tu bendición. Todo lo que tú pidieres en su nombre, que es el nombre de Jesucristo, ¿qué hace el mismo abogado? Aquí tienen las llaves de tu apartamento, Rubí. Así es. Aquí tienes la bendición que me pediste, Doris. Porque el Padre la dio y Cristo como abogado la firmó. Por eso su palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece
y no añade tristeza alguna. Cuando las cosas son de Dios, me llevan a avanzar cerca de Dios y a multiplicarme en el Señor. Cuando no es de Dios, aunque sea bendecido, lo primero que yo voy a sentir es que me está apartando ¿de quién? De Dios. ¿Un buen trabajo te puede apartar de Dios? Sí. Al principio le diste gracias a Dios por el buen trabajo, pero ahora el trabajo se opone y se vuelve enemigo de buscar a Dios. Porque Dios prueba nuestros corazones. Porque a papá le encanta soltarnos, como decía mi padre terrenal, ¿no? Yo a ustedes los crié, decía mi hijo, yo a ustedes los crié de la siguiente manera: les soltaba y les jalaba, les confiaba y los jalaba. Cuando sentía que se me iban yendo, los jalaba. Y muchos padres formaron a sus hijos así, ¿verdad? Hoy no, hoy hay que soltarle la soga por completo, porque si usted la llega a coger, lo denuncian, lo reportan. Y si usted con esa misma soga le da, le cae bienestar familiar. Esa fue mi crianza. Me confiaban, pero si la embarraban tenía consecuencias. Me dejaban caminar, me dejaban conocer, pero siempre tenía un principio muy básico en mi formación. Nunca dañe la confianza que le hemos dado a nosotros, decía mi papá. Nunca la dañe. Y así mismo piensa papá de nosotros. Él nos bendice hoy y nos prueba. Nunca dañes la confianza que papá te ha dado. ¿Y cómo nos prueba papá? Con la misma bendición. Amén. Te dio una moto, te dio un carro. ¿Cómo te sientes tú en tu moto, en tu carro? Bien, pastor, bendecido. ¿Te crees más que otros? No, pastor, listo. Estás formado allí bien. Pero a veces un predio o algo así puede cambiar nuestro corazón, ¿sí o no? Claro. Llego yo al barrio estrenando carro, creyéndome lo que no soy, ¿sí? Y eso afecta bastante, porque papá te confió un bien, te confió algo para hacerte feliz, te confió algo para que tu vida cambie. Pero si tú dañas la confianza, hay consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias que vienen cuando se daña la confianza? ¿Qué pasa cuando un hijo daña la confianza con un padre? Te va a poner a esperar. Y te va a formar y te va a probar nuevamente. Nuestro Padre Celestial no actúa como nosotros como padres, es muy diferente. Su amor es eterno, su amor no es de tiempo, su amor no es lo que nosotros sentimos, sino que su amor es la fuente de lo que significa el amor. Pero tratamos de ilustrar nuestras relaciones con lo que papá piensa y siente de nosotros. Amén. Él es mi abogado y todos los días firma decretos, todos los días firma bendiciones. Cosas sencillas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo días críticos de mucho estrés, de muchas actividades, a mí eso a veces me debilita de tal manera que me lleva a depender totalmente de Dios, ¿sí? Yo soy una persona que no me gusta que algo se me salga de control. Me siento mal cuando algo se me sale de control. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Ayer teníamos un día bastante arduo de actividades, teníamos varias cosas así. En la mañana hice unas actividades, trabajé, a mediodía llegué a montar la lechona que hicimos para la fiesta, ¿sí? Tenía que pues estar en el horno las horas que tenía que estar y a las 5 tendríamos que venir otra vez acá. Hicimos el matrimonio, se retrasó, volvimos nuevamente, llegamos nuevamente a la fiesta y con todo ese caminar o todo ese pasar, mis emociones intentan de ser atrapadas por el estrés. Intentan ser atrapadas por la presión, porque todo salga bien, porque nada se salga de control, ¿sí? Entonces, cuando todo eso pasa, claramente me lleva a hacer algo, y es rendirme delante de Dios y descansar en Él. Yo hago lo posible y Él hace lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Que a pesar de que se levantan cosas todos los días en nuestro diario caminar, a pesar de que a veces sentimos que lo que estaba bajo control se sale de control, Dios lo permite para que aprendamos a confiar, a ser pacientes, para que nos ejercitemos en la fe,
¿Cuántas cosas no pasan en esa bendición? Entonces, desde que abrí mis ojos ayer, lo primero que hice fue postrarme delante de Dios y decirte: Señor, te entrego el día mío hoy en tus manos. Te pido, Padre, que bendigas el matrimonio, que bendigas lo que vamos a hacer con esa actividad, que bendigas todo. Entonces, desde el momento que tú pides a Dios, ¿qué hace el abogado? ¿Qué creen ustedes que hace el abogado cuando usted le pide algo a Dios? Firma. Firmó. Listo. Entonces envía al Espíritu de Dios, ¿sí? Envía a los ángeles para que todo el día estén a favor del hijo que acabó de pedir. ¿Por qué? Porque un decreto se firmó. Entonces no importa lo que el diablo intente hacer, no importa lo que las circunstancias intenten dañar, no importa lo que se intente descontrolar, ya hay un decreto firmado de parte de ¿quién? De Dios, que todo va a salir bien, que todo va a ser para la gloria y honra de Jesucristo. Y saben ustedes que si la vida natural de nosotros pudiéramos entender nosotros en nuestra vida natural lo que pasa en el reino de los cielos, podríamos tener claro cuán importante es todos los días buscar en el testamento qué tiene Dios hoy para mí. No es lo que yo le voy a decir a Dios que voy a hacer, sino que el devocional es ¿qué tienes hoy para mí? ¿Ven la diferencia? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no leer lo que el Padre nos ha dado? Entonces vemos a los hijos de Dios por aquí, por allá, buscando aquí, buscando allá, buscando favor de hombres, buscando deudas, buscando tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que lo que yo necesito está en Él. Porque sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Cuántos lo creen? Porque soy digno de ser su hijo, porque fui redimido, justificado por el Señor, y toda su heredad es mía. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué significa lo que tiene Dios a su favor? Si hablamos de que la heredad del Padre es de nosotros, ¿qué tiene Dios que a nosotros nos convenga? Todo. Es dueño de absolutamente todo, incluso de tu esposo y de tu esposa. Lo puede cambiar así, como nos gusta, ¿no? Naranja. ¿Cuántos daríamos lo que fuera porque la pareja cambiara así? Entonces tienes que ir al testamento y decirle: Señor, hay un área en nuestra relación con mi pareja que no está funcionando. Necesito que me hables. ¿Qué está pasando? Porque tú me prometiste ser feliz con ella o con él y no estoy siendo feliz hoy. Hay problemas, hay circunstancias. No estoy siendo feliz. Es un tormento. A veces las parejas se vuelven tormento. ¿Cuántos dicen amén? Mentira, no digan amén, porque si está su pareja al lado, salen de tormento aquí. A veces se vuelve el tinieblo. ¿Han escuchado ese término? Yo tengo un tinieblo por ahí. O el remojo. A veces se vuelve así. ¿Por qué? Porque lo que se había formado, lo que se había creado, en algún momento se empieza a descontrolar, y en vez de buscar en el Señor la recompensa o la bendición, empiezo yo a hacer otras cosas equivocadas. Y esas cosas equivocadas van a traer consecuencias más difíciles. ¿Amén? Entonces, Dios puede cambiar a cualquiera. ¿Cuántos lo creen? Dios puede darme lo que yo quiera. ¿Cuántos dicen amén? Pues su palabra dice: Dios es dueño del oro y la plata. ¿Alguno necesita oro y plata aquí? Entonces, para ahí salen los religiosos y dicen: no, pastor, lo más importante es el corazón. Entonces, un corazón bonito no vive. Usted necesita oro y necesita la bendición de Dios, ¿o no? ¿O cuántos no quieren hallar la bendición, la abundancia y la sobreabundancia? Como dice la palabra, tú no pedirás prestado, sino que prestarás. Y la bendición te perseguirá. Uy, a mí esa frase me ha gustado tanto desde que la conozco. Porque es que a uno lo persigue que las cuentas del agua, la luz, el arriendo, lo persiguen los prestamistas, los persiguen todos los créditos que uno hace, ¿verdad? Pero lo que no lo persigue a uno es la bendición.
Y Dios como papá dice, no, mis hijos, he declarado y he firmado en el testamento que a mis hijos los tiene que perseguir la bendición. ¿Por qué es tan difícil que nosotros entendamos eso? Porque no queremos estar con papá a solas, que es el que me bendice. Y cerrada la puerta, tu padre que está en el secreto te recompensará en público. ¿Sabe que Dios me viene dando pero fuerte en esa parte a mí, personalmente a mí? Porque soy un hombre de agenda que me gusta estar ocupado todos los días con muchas cosas. Entre más haga me siento mejor, y mi esposa lo sabe. Para que yo me siente por un momento sin hacer nada, me da de todo. Me gusta tener la mente ocupada. Si incluso en la casa no tengo nada que hacer, me pongo a estudiar o me pongo a aprender cualquier cosa. Pero eso se vuelve tan rutinario y de tanta necesidad que a veces me ocupo tanto que a veces me falta ir a solas con el Señor. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, por bien o por mal, papá todos los días está diciendo, no importa todo lo que hagas, no importa cuánto inviertas, cuánto conozcas, si no estás buscando la fuente, nada va a florecer. Si en la fuente no te deleitas, todo lo que hagas te va a costar el doble. Amén. Entonces yo puedo creer que estoy siendo bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted ve que no le alcanza, ¿ahí está Dios? No. Si no alcanza, no está Dios allí. Es porque algo está pasando, algo está faltando en nosotros. Es porque la bendición no me está persiguiendo a mí. ¿A cuánto les gustaría que la bendición nos persiga? Que usted me escriba por el WhatsApp y me diga, pastor, estoy tan asustado de lo bendecido que estoy. Es más, véngase para acá, porque tengo para prestar, tengo para sembrar, para dar. Estoy asustadísimo. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿es que alguien te bendijo, alguien te dio, te ganaste el baloto o la lotería? No, pastor, desde que me empecé a meter a solas con Dios, todo se multiplica, todo me alcanza. Dios me bendice por aquí, por allá. Me subieron el cargo, me subieron el sueldo. Nada de eso estaba pidiendo. Pero estar a solas hace que papá me dé más cobertura. Amén. Y eso es lo que le llamamos nosotros como padres terrenales, los hijos agradecidos, no favoritos. Pero cuando un hijo es agradecido, un papá siempre lo quiere bendecir más. ¿O no? No hay favoritos, a todos los amamos igual. Pero los hijos agradecidos que me aman y me demuestran, es como por ejemplo decir, mis 3 hijos niños en ese momento solamente tienen para darme una carta de cumpleaños. ¿Sí? Pero no hay cumpleaños que pase sin que los 3 se pongan a hacerme las cartas. Tengo una cantidad de cartas impresionantes, porque en especial a Belén le gusta mucho hacerme cartas. Pero para mí eso es oro, es un baluarte, porque de lo que ella tiene, eso es lo que ella da. Amén. Entonces cuando yo siento que entre mis 3 hijos hay alguien que está pendiente en siempre demostrarme amor de esa manera, no es que sea mi preferido, sino que yo siento que tengo una necesidad de hacer siempre algo por ella, porque es especial, porque a través de las cartas siempre me demuestra cuánto me ama. La chiquitica de Emily, no, esa no hace cartas, esa le cuesta. Ella no es demostrativa en palabras. Pero ¿sabe qué hace cuando yo llego? Mi esposa le dice la lambezuela, lamberique. Yo llego a casa y rápido corre a traerme las chanclas. Rápido, o sea, eso es automático, nadie le dice. Nadie se lo enseñó, pero ella lo hace. Es su manera de mostrarme. En cambio, cuando yo llego a casa y me encuentro con Esteban, se sienta a mi lado. O se va para el cuarto y se acuesta conmigo. Si me voy para el estudio, me llega. O sea, es un hijo más cercano, ¿sí? Que no solamente quiere hacer algo conmigo, sino que siempre quiere estar conmigo. ¿Ven? 3 hijos diferentes, a los 3 los amo, pero los 3 me dan una demostración diferente. La pregunta es, tú como hijo, ¿cómo te estás comportando con papá? ¿Le atiendes? ¿Le sirves? ¿Te gusta estar con él? ¿Qué es lo que tú das a papá todos los días? ¿O solamente buscas a papá para que él te dé?
Los hijos interesados. ¿Somos hijos interesados a veces o no? Pero el Señor nos ama tanto que nos dice en el versículo 18, y con eso terminamos, y es fuerte lo que el Señor decreta aquí. No solamente está hablando de una heredad, no solamente está hablando de que somos coherederos, sino que firma algo más con su dedo. Mire lo que dice en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cuántos tienen aflicciones ahora? Tiempo presente, aflicciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, o sea, en usted y en mí, se ha de manifestar. Quiere decir que el Señor tiene en cuenta, sabe lo que nos está pasando, sabe por qué aflicciones estamos atravesando, pero Él dice: hijos, no teman, no se preocupen, que nada de lo que hoy pasa en ustedes se compara a la gloria venidera que yo estoy por desatar sobre sus vidas. Nada se compara con todo lo que yo puedo hacer. Nada se compara con todo lo que solamente Dios puede establecer. ¿Cuántos lo creen? Y cuando habla de gloria venidera, habla de una bendición absoluta. Habla de lo que les estaba yo mostrando ahora. De la noche a la mañana la vida de una persona es cambiada y transformada, no porque lo buscó, no porque quiso, sino porque a Dios le plació. ¿Ustedes recuerdan la historia del varón llamado Obed-Edom? ¿Sí? Cuando David intentaba llevar el arca al pueblo nuevamente, y el arca intenta resbalarse cuando la llevaban, y cuando alguien pone la mano en el arca muere de una. Entonces David, con temor, decide desviar el arca ¿a dónde? A la casa de Obed-Edom. ¿Han escuchado esa historia o no? Y dice la enseñanza que cuando la presencia de Dios, que simbolizaba el arca, llega a la casa de Obed-Edom, desde el momento que el arca estuvo allí, este varón fue prosperado y bendecido por 3 meses de una manera sobrenatural. Sobrenatural, porque Dios había visitado esa casa. Cuando David vio a los 3 meses y escuchó que Obed-Edom estaba siendo tan bendecido, dijo: ¿de qué me estoy perdiendo? Y dice que David levanta nuevamente su ejército y va a casa de Obed-Edom y le dice: esto nos pertenece a nosotros. Ya es suficiente. La pregunta es, en el momento de que el arca es sacada de la casa de Obed-Edom y la lleva nuevamente al pueblo de Dios, ¿Obed-Edom deja de ser bendecido? No. Simplemente desde que llegó Dios allí, simbólicamente se estableció, y la vida de Obed-Edom cambió de una manera trascendental, radical en todas las áreas. David siente celos, David siente envidia y decide llevar el arca nuevamente a ese lugar. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? O sea que esta palabra es para usted, es para su casa, para su familia. Pero tenía que quedar claro algo. Entiendan, iglesia, que Satanás lucha todos los días para que usted no lea lo que en el testamento se le ha dejado escrito. Sé que es más fácil, lo dije en una enseñanza, es más fácil escuchar prédicas, es más fácil escuchar a mi pastor favorito, es más fácil escuchar reflexiones, enseñanzas, es más fácil eso. Me entretiene más fácil que sentarme a leer la palabra a solas con Dios. Pero hay una anécdota que no sé si usted la ha escuchado, y ya con eso culminamos. Y dice así, quiero que preste toda su atención. Dice: un hombre millonario tenía un hijo. Era lo único que poseía, ya que su esposa la había perdido. Él tenía una gran pasión por el arte. Poseían en su colección muchas pinturas de Picasso, Van Gogh, y disfrutaban ambos sentándose y admirando estas obras. Las circunstancias hicieron que el hijo fuera a la guerra y muriera en batalla, mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la triste noticia, sufrió mucho, profundamente, por la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, antes de Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida.
Yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme, cuando de pronto una bala atravesó su pecho, muriendo instantáneamente en mis brazos. Él hablaba mucho y a menudo de usted y de su amor por el arte. Entonces extendió sus manos y le entregó un paquete que llevaba y le dijo: yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado mucho que usted lo recibiera. El padre abrió el paquete asombrado y al mirar era un retrato de su hijo. El joven soldado que había sido salvado había pintado la imagen y la silueta de su hijo. Contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había captado lo plasmado, la personalidad de su hijo era real en esa pintura. Y el padre estaba tan conmovido del realismo de la expresión de los ojos en la pintura, que de sus ojos se llenaron muchas lágrimas, y con un buen abrazo le agradeció al joven soldado y le ofreció pagarle por el cuadro. Él respondiendo le dijo: Señor, no señor, yo no podría cobrarle, pues todo lo que hizo su hijo por mí es suficiente, acéptelo como un regalo. El padre tomó el cuadro y despidiendo a aquel muchacho, lo colgó sobre la pared, y cada que los visitantes llegaban a casa les mostraba el retrato de su hijo, antes de mostrarles la famosa colección. Al cabo de pocos años, el padre no pudo aguantar más y murió. Y se anunció después una subasta con todas las pinturas que él poseía, pues eran de muy gran valor. Muchas personas interesadas e importantes acudieron con gran expectativa, y sobre la plataforma estaba también el retrato del hijo presidiendo la subasta. El subastador golpeó con su martillo para dar inicio y dijo a todo el público: empezaremos los remates con este retrato. Este es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Y hubo un gran silencio en la sala. Entonces una voz dijo: queremos ver las pinturas famosas, olvídese de ese cuadro. Sin embargo, el subastador insistió: ¿quién ofrece por esta pintura? 100, 200 dólares. Y alguien gritó alterado y molesto: no venimos por ese retrato, venimos por los cuadros de Picasso y de Van Gogh. Queremos ver ofertas de verdad. Pero aún así el subastador continuó con su labor y dijo: primero el cuadro del hijo, ¿quién se lo lleva? Finalmente una voz con mucho temor desde el fondo de la sala dijo: yo doy 10 dólares por la pintura, porque es lo único que tengo. Y todos, asombrados al ver su manera de vestir, supieron que era el jardinero de la familia, que ofrecía lo único que tenía por ese cuadro. Dijo el subastador: tenemos 10, ¿quién da más? ¿Quién da más?, dijo. La multitud molesta estaba inquieta y no quería a nadie la pintura del hijo. Querían las que de verdad representaban una valiosa inversión para sus próximas colecciones. Entonces el subastador golpeó el martillo por última vez y dijo: a la 1, a las 2, vendida por 10 aquel varón. Gritando otro varón desde lejos dijo: ahora sí podemos empezar con la colección. Pero el subastador soltó su martillo y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, la subasta llegó a su final. Entonces todos enojados preguntaron: ¿y las otras pinturas? Dijo el subastador: lo siento, cuando me llamaron para conducir esta subasta estaba estipulado en el testamento del dueño, pero yo no tenía permitido revelar esto hasta este momento, que solamente quien pagara por la pintura de mi hijo sería subastado, y que aquel que comprara esa pintura heredaría absolutamente todas mis posesiones, incluyendo todas las pinturas que yo tengo a favor. Ahora el hombre que compró la figura de mi hijo es poseedor y tenedor de todo lo que es mío, solamente por ese valor. Si tú tomas la decisión como el jardinero de quedarte solamente con el hijo, con Jesús,
tendrás toda la colección de bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Serán tuyas y nadie más te las podrá quitar. ¿Cómo ven esa hermosa historia? El que tiene el Hijo, lo tiene todo. Y como anécdota, que es una realidad en nuestra vida, si yo enfoco mi mirada en mi Padre y busco al que es coheredero conmigo, todo está en Él. Todo fue centrado en Él. Dice que todo lo que el Padre creó lo hizo por Jesús. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos prosperados, bendecidos, pero que a través de Jesús y con Jesús podamos recibir lo que Él ha dicho que nos va a dar. Amén. Entonces quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y vamos a hacer una subasta esta mañana. La pregunta es: ¿tú crees que para Dios hay algo imposible? ¿Tu relación es imposible? ¿Tu economía? ¿Los problemas que hoy estás atravesando? ¿Las aflicciones? Aún el